Seguro que has escuchado que para evitar la discriminación por razones de género, para identificar estereotipos y para garantizar el derecho a la igualdad, los operadores del sistema jurídico deben utilizar unos lentes especiales. Hoy en Mujeres en la Justicia vamos a hablar precisamente de esto, la justicia con perspectiva de género. Ahora les presento a nuestras invitadas. Nos acompaña la licenciada Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de justicia de la Ciudad de México. Fiscal, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. También nos acompaña la maestra Claudia Aguilar, ella es abogada litigante y consultora. Bienvenida. Gracias, muy amable. Para iniciar esta plática me gustaría que nos compartieran sus reflexiones sobre por qué es necesario hablar de justicia con perspectiva de género. Maestra licenciada Ernestina, ¿le escuchamos? Sí, muchas gracias, muy buena tarde, Verónica, muy buena tarde, muchas gracias por la invitación a la abogada Claudia Aguilar. Me da muchísimo gusto compartir estos momentos con ustedes. Sí. Efectivamente, para la Fiscalía General de Justicia, desde que tomé posesión como fiscal, ha sido una lucha constante para que desde la Fiscalía apliquemos lo que es la perspectiva de género como una gran herramienta para el acceso a la justicia, sobre todo de las mujeres, porque ninguna somos iguales, ¿sí? Todas, incluso no somos iguales como con las otras identidades, pero además habemos adolescentes, niñas, mujeres adultas, y todo tiene que ser mirado y tomado en cuenta las diferencias, las diversidades que cada una de quienes en el caso de nosotros se acercan a solicitar los servicios, a exigir los servicios de acceso a la justicia, a la Fiscalía, tiene que ser tomado en cuenta. Y es toda una herramienta que se tiene que saber utilizar, ¿sí? Y tiene que ser transversal desde el momento en que inicial de atención hasta la investigación, hasta los procesos que seguimos ante los tribunales. No puede ser igual en todos los casos. Tiene que aplicarse desde un análisis incluso de contexto lo que es que una mujer sea víctima de un delito. Creo que es una deuda histórica que tenemos las instituciones como es la Fiscalía, una deuda histórica con las mujeres. Creo que es la manera en que podemos, como siempre lo digo, abrir las puertas de la justicia. Eso me parece necesaria la perspectiva de género para el análisis de la atención a las mujeres de esta ciudad. Maestra Aguilar, ¿por qué sucede si no se juzga con perspectiva de género? Algunas personas piensan solamente están buscando favorecer a las mujeres. No, ¿qué sucede si no se juzga con perspectiva de género? Muchísimas gracias por el espacio, y bueno, para mí también es un privilegio estar aquí contigo esta tarde, Verónica, y desde luego con la fiscal general, con la maestra Ernestina Godoy. La pregunta que planteas, y además me gusta mucho cómo hablas al principio con esta similitud de hablar, de ponernos las gafas moradas que tradicionalmente se usan, y como decían, pues es una herramienta, ¿no? Pero ¿por qué es necesaria? Y la verdad es que no solo es necesario, me parece que es indispensable en términos de garantizar el principio de igualdad desde la perspectiva, desde luego, del derecho a la no discriminación, y con los principios que abarca la igualdad, ¿no? Es decir, no nomás es la igualdad en sentido formal, sino también pues la material, la igualdad estructural, desde luego, y pues a la vez que plantea un mandato de no discriminación. Entonces, en ese sentido, digamos que esta necesidad deriva de las diferencias que se han impuesto, derivadas precisamente de los roles que socioculturalmente trae aparejados o se han impuesto a los géneros, ¿no? Es decir, se concibe cuál es el papel que deben desempeñar los hombres y cuál es el papel que deben desempeñar las mujeres, bajo una concepción, digamos, binaria básica, que genera pues una simbolización de todos los aspectos pues de la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece pues que sin duda es indispensable, porque el enfoque de género en la función jurisdiccional
pues es esta herramienta que es necesaria para poder juzgar con igualdad, ¿no? Es decir, si bien lo cierto es que en la esfera pública la función no se limita a lo jurisdiccional, sino que como herramienta metodológica esta aplicación debe ser transversal, porque se debe emplear para la implementación de políticas públicas, para la producción legislativa y desde luego pues en la elaboración de sentencias, ¿no? Es indispensable, insisto, por la labor o para la labor interpretativa que realizan los órganos jurisdiccionales, porque justamente permite identificar elementos y mecanismos de discriminación que pueden estar contenidos en las normas, incluso de manera, digamos, disfrazadas o aparentemente neutrales, ¿no? Esto que cotidianamente escuchamos que son estos sesgos invisibles que se vuelven imperceptibles pues por la aparente neutralidad de la norma. Por eso pues la perspectiva de género en el ejercicio jurisdiccional permite encontrar estas diferencias estructurales y además político-culturales que la sociedad establece para pues las personas en razón desde luego de su sexo y que el derecho pues históricamente ha venido legitimando y eso pues alienta que haya procesos necesarios de transformación en todos los ámbitos, ¿no? Permite en última instancia el avance a la igualdad sustantiva y a la vez que da un debido impulso a los derechos humanos, desde luego de las mujeres como un grupo especialmente vulnerado a partir de la remediación de las relaciones asimétricas de poder y desde luego la destrucción de estereotipos discriminatorios por razón de género. Fiscal, antes de ir al corte, brevemente, ¿cuál consideras tú que sea el enemigo de esta necesidad de juzgar con perspectiva de género? La impunidad. Si me lo pides en una palabra, el principal enemigo es la impunidad. ¿Sí? Así es, coincido. Porque, mira, cuando se comete un delito contra una mujer, se destruye no solamente muchas veces la vida de una mujer, se destruye la vida de una familia, de comunidades enteras, ¿no? Entonces, el gran enemigo, efectivamente, es mandar el mensaje a la sociedad de que hay permisibilidad. Entonces, debe haber una muy buena investigación. Primero, dar confianza a las mujeres de que tienen que hablar, ¿sí? De que tienen que denunciar, ¿no? De que tienen que identificar cuando están siendo víctimas de violencia, ¿no? Mucho nos falta como sociedad, ¿sí? Pero a las instituciones como las fiscalías, ¿no? Nos toca efectivamente tener una investigación, ¿sí? Hacer investigaciones con perspectiva de género, ¿sí? Que permitan poder judicializar de una manera fuerte, de una manera sólida, ¿sí? Para que los jueces tengan los suficientes elementos para dictar sentencias, después de todo lo que tenemos que pasar en las salas de oralidad, etcétera, puedan dictar sentencias realmente ejemplares, ¿no? Porque el peor enemigo es la impunidad. Y la impunidad se da si también las instituciones, por un lado, no sabemos lo que está pasando porque no vienen a contarnos sus historias, pero por otro, no existe dentro de la institución preparación suficiente para poder realizar estas investigaciones que vayan con pruebas realmente irrefutables. Es el peor enemigo. Claro, si ya mucho me apuras, también el gran enemigo, pues es el machismo y los estereotipos. Claro, pero esto que mencionas, fiscal, en un principio la impunidad y esta parte de no aceptar, ¿no? Que no va a suceder nada, sin duda es algo fundamental. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre este tema. Regresamos. Ya estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros aquí en Mujeres en la Justicia y estamos hablando sobre justicia con perspectiva de género. Maestra, coméntanos un poquito tu punto de vista. Ya nos decía la fiscal la impunidad como el principal enemigo. ¿Tú qué opinas? Sin duda, bueno, obviamente como decías, ¿no? En una palabra y como bien dijo, pues sí la impunidad, pero también diría en complemento a este peor enemigo, el peor enemigo es el tema cultural que tenemos, ¿no? Esta falta de entendimiento cabal
de lo que es juzgar con perspectiva de género y de lo que implica la perspectiva de género como una herramienta metodológica indispensable para lograr la igualdad sustancial y el pleno ejercicio de los derechos, donde va, desde luego, pues el derecho que tenemos todas las mujeres, desde luego niñas y adolescentes, a vivir una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es este, digamos, problema o peor enemigo? Pues los obstáculos que cotidianamente enfrentamos, ¿no?, las mujeres, técnicos, formalismos jurídicos injustificados, derivados de los estereotipos propios, de las propias resoluciones y de la propia formación que a veces traen los operadores de los sistemas, ya sea cuando se va a presentar una denuncia, ¿no?, ese primer receptor, quien te recibe la denuncia en estos problemas de victimización o revictimización, y esto constituye en realidad una barrera para el acceso a la justicia y para la defensa y goce efectivo de los derechos humanos de las personas, desde luego, y especialmente de las mujeres, ¿no? Por eso, sin duda, se vuelve o deviene indispensable incorporar la perspectiva de género como esta herramienta metodológica en todas las labores jurisdiccionales, pero como decía hace unos instantes, de manera transversal en la política pública. Por eso me parece indispensable para abatir o combatir estos enemigos, ¿no?, que son estos obstáculos, pues la difusión, la sensibilización y la capacitación constante, digamos, en el tema a todas las personas servidoras públicas encargadas de la procuración de justicia y desde luego de la función jurisdiccional, que es pues vital en estos temas, ¿no? De otra manera es imposible lograr este cambio estructural que tanta falta hace, porque al final son las mismas personas que conformamos la sociedad quienes después son esos primeros los que reciben la queja o quienes procuran justicia y en última instancia quienes juzgan. No dejamos de ser personas, ¿no? Entonces esos son unos obstáculos. Ignorar esta realidad, digamos, ignorar esto, no informarnos, no capacitarnos, implica tanto como desconocer las relaciones, digamos, de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, y eso por sí mismo es, como decían hace unos instantes, pues una expresión de violencia machista y de violencia contra las mujeres, ¿no? ¿Cuáles serían entonces, cómo le hacemos frente a estos obstáculos? Pues desde luego hacemos frente a estos enormes desafíos con capacitación y con compromiso en materia de derechos humanos, ¿no? De garantizar a todas las personas todos los derechos, el goce efectivo para que se vuelva una realidad, ¿no? Y que pasemos de lo formal a lo sustancial, para que verdaderamente podamos vivir una vida libre de violencia. Fiscal, ¿cómo se logra que la persona que toma la declaración, la persona que va a iniciar una investigación donde vamos a analizar con perspectiva de género, que sea objetiva, que sea imparcial? ¿Cómo se logra esto? Y aquí me gustaría que me comentaran ambas, vamos con la licenciada Ernestina Godoy, el tema de los sesgos cognitivos. ¿Cómo es esto? Esto que Claudia lo dice muy bien como obstáculos, digo, son los desafíos, efectivamente los desafíos para la justicia. Cuatro desafíos que nosotros desde la Fiscalía estamos enfrentando. Tiene que ver con la capacitación y la formación de ministerios públicos, de policías de investigación, de peritos, pero no solo, esos son, digamos, los tres grandes pilares de la Fiscalía, pero tenemos ahora trabajadores sociales, tenemos antropólogos, etcétera. Eso tiene que haber una capacitación constante para que sepan aplicar, primero sepan qué es esto de la perspectiva de género y sepan aplicar esa herramienta de manera correcta desde el que recibe en cualquier agencia del Ministerio Público, ya no hablo de las especializadas, en cualquier agencia del Ministerio Público sea empático y sepa qué tiene que hacer, ¿no? Es la capacitación, la formación de los operadores. Me parece que también internamente en nuestra institución tenemos que predicar con el ejemplo. Entonces, internamente nuestras estructuras, nuestras trabajadoras, nuestros peritos, peritas, nuestras policías tienen que tener ese trato también de toda la institución. No solamente orientar buenas prácticas hacia el exterior, sino al interior de la propia institución. Y uno muy importante tiene que ver con la posibilidad de identificar
a tiempo los riesgos que está corriendo una mujer, porque las violencias se escalan. Entonces vienen a platicarnos una situación, un evento que pudiera parecer menor, ¿sí? El reto que tenemos en la institución es identificar los niveles de riesgo que están corriendo las mujeres para de esa manera dar el tratamiento, dar la investigación, la protección, si es necesario. Entonces, identificar los riesgos para la vida de las mujeres es un gran reto y lo estamos haciendo ahora a través de tamizajes, por ejemplo. Y uno más es, tenemos que caminar junto con los jueces, porque si no caminamos junto con los jueces, entonces algo se rompe. Entonces tiene que haber también, dentro del poder judicial, tiene que haber esa capacitación, tiene que haber esa sensibilización, incluso para el tratamiento. Tenemos que acudir a ellos para medidas de protección, que sean a partir de la medición de riesgo las medidas de protección adecuadas, ¿no? Vamos a hacer una pausa y de regreso quisiera que nos comentaran cuál es el impacto que tiene en las víctimas, no solo en las víctimas directas como pueden ser las mujeres, sino también quizás en sus hijos, en sus hijas, el que se imparta una justicia con perspectiva de género. Vamos a la pausa y regresamos. Qué bueno que siguen con nosotros, ya estamos en la parte final del programa de hoy, conversando sobre la importancia de juzgar con perspectiva de género. Maestra, coméntanos un poco cómo impacta o cuál es el aporte de juzgar con perspectiva de género en lo que tiene que ver con las víctimas, no solamente las víctimas directas, que podría ser una mujer, sino también quizás con sus hijos, con sus hijas. Sí, muy bien. Mira, la verdad es que retomando, hace unos instantes hablábamos de los sesgos cognitivos y a partir de ahí quiero ver cuál es la ventaja que tienen. Los sesgos cognitivos son como estas predisposiciones que tenemos todas las personas, ¿no? Es la manera, digamos, el modo en que percibimos la realidad. Y normalmente como que hacemos atajos y llegamos a estas predisposiciones que ya traemos. Entonces, una manera importante y cómo se beneficia cuando se aplican adecuadamente, pues la perspectiva de género, evitamos que los estereotipos que se pueden ver reflejados en nuestra tarea cotidiana y específicamente, por ejemplo, hablando de la función de juzgar, en la interpretación normativa, ¿no? Es decir, porque siempre puede haber entre dos interpretaciones posibles, pueden elegir o podemos elegir, y aquellos operadores por estos sesgos cognitivos que de repente no ven, pues alguna que es consistente o congruente con el estereotipo que venimos teniendo, ¿no? Entonces, ¿por qué es beneficioso o qué nos aporta juzgar o la justicia con perspectiva de género, tanto a víctimas directas como indirectas? Porque eso hace que la justicia se imparta de manera adecuada para solventar en cada caso las desigualdades estructurales que se ven involucradas en relaciones asimétricas, ¿no? Prejuicios, patrones estereotípicos, sobre todo tratándose de mujeres, pero además permite tutelar efectivamente los derechos de igualdad, de acceso a la justicia y salvaguardar el resto de las libertades individuales, de las que desde luego en este caso específico, por ejemplo, las mujeres son titulares, pero decías como ejemplo, por ejemplo, a los hijos e hijas, ¿no? Si juzgas con perspectiva de género, alcanzas a ver en el material probatorio, por ejemplo, pues que puedes resolver en interés superior de los menores o de las menores involucradas, adecuadamente dejando de lado estos estereotipos de género, y con esto desde luego que logras una igualdad sustantiva donde permitas proteger de manera adecuada los derechos humanos que tenemos ya protegidos de todas maneras a nivel constitucional y convencional, pero que en la realidad nos permita esta interpretación tener efectivamente las mismas oportunidades para el ejercicio pleno y la defensa adecuada, ¿no? Es decir, si se capacita, como decíamos, en el uso adecuado de la herramienta, entonces dejamos las personas, los operadores, pueden dejar de lado estos sesgos invisibles que no alcanzan a ver y decir, bueno, por ejemplo, si la persona víctima de violencia, la mujer, dejó el domicilio conyugal, no le vamos además a hacer que la pérdida de la guardia y custodia de sus menores, ¿no?
para eso es importante y hace efectivos y una realidad pues los derechos y sobre todo la igualdad como un derecho humano protegido por todos los instrumentos nacionales e internacionales en la materia y desde luego pues los tratados especializados en la materia en casos de violencia y discriminación en contra de las mujeres. Así que a mí me parece que es una herramienta indispensable para avanzar hacia la igualdad y a la no discriminación, claro, y como una forma de protección esencial. Fiscal, comentabas al inicio de nuestra charla esta parte de la confianza que debe tener la ciudadanía al acudir a las instancias, a las instituciones para recibir este apoyo, ¿no? En este caso de acceso a la justicia. ¿Qué es lo que debe esperar la persona que se acerca para que se resuelva un asunto por parte de las autoridades? Sí, quiero decirle, aplicar la perspectiva de género, el aporte que da a las víctimas es la posibilidad de tener la verdad y el acceso a la justicia y la reparación del daño, que eso a veces se olvida. También tiene que haber reparación del daño. Y que es muy importante. Cuando lo hacemos así, que es lo que estamos buscando aquí en la Fiscalía, estamos dotando a la víctima de credibilidad de la situación que vivió. No se juzga, no se prejuzga, ¿no? Y eso no se prejuzgan comportamientos, no se revictimiza, como dice la abogada Claudia, ¿sí? Tenemos que buscar, y estamos haciendo grandes esfuerzos, porque las diligencias que realizamos sean acordes precisamente con la naturaleza del delito, ¿sí? Y que tomemos en cuenta que efectivamente hay víctimas indirectas y que tenemos obligación como institución de buscar que recuperen sus proyectos de vida, de acompañarles para que recuperen en la medida de lo posible. Hay pérdidas irreparables, obviamente, pero en la medida de lo posible, dar acompañamiento, no solamente en la parte de procuración de justicia, sino en el acompañamiento en apoyo psicológico, ¿sí? La incorporación en distintos programas sociales, etcétera. Todo el apoyo, porque se mira cuando llega una mujer que es víctima de un delito o llega una familia víctima de un delito, por ejemplo, en el feminicidio, es la familia completa la que está, la familia en sentido amplio, la que tiene que ser atendida. Y por eso nosotros estamos haciendo esfuerzos para que así sea, y que podamos tener la investigación profesional suficiente, adecuada, firme, que permita que no haya impunidad. Y eso es también buscar recuperar la confianza de las mujeres que cuentan con una institución que las escucha, que las atiende, que las protege, no como una cuestión de voluntarismo, preparados desde todos los puntos de vista de peritos, de ministerios públicos, de fiscales, de policías de investigación que investigan de una manera diferente. Ese es el gran esfuerzo que estamos haciendo, y eso es aplicar y no cansarse de aplicar la perspectiva de género. Cuando digo no cansarse es porque tenemos que capacitar una y otra vez, y tenemos que estar muy pendientes de que toda mujer que pise una instalación de la Fiscalía sea atendida de esa manera. Y con eso busquemos que no haya más impunidad. No hay permiso en esta ciudad para lastimar o matar a una mujer. Se nos terminó el tiempo, qué lástima, porque está muy interesante la charla y nos quedamos con esto que ha mencionado: no impunidad, capacitación y no cansarse de juzgar con perspectiva de género. Les agradezco mucho su participación y también a usted que nos mira a través de la señal de Justicia TV, a este espacio del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. Soy Verónica González, hasta la próxima.